dentro del campamento, más de 2 millones de personas diciendo esto: ¿para qué nos sacaste de Egipto? Vea el razonamiento. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Estoy en Éxodo capítulo 14, del versículo 14 en adelante. Para que no se me distraigan, yo se lo resumo a ustedes. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos bien y eran esclavos. Allá teníamos que comer y eran mentiras. Pero así es la humanidad. Nos vamos acomodando a las cosas. Porque si hay algo que usted no sabe, tiene que saberlo ahora. Las bendiciones del Señor hay que pelearlas. Están ahí, pero cada uno de nosotros tenemos que pelearlas. Han habido pastores y predicadores que han enseñado mal eso, que creyendo que las bendiciones van a caer y que no nos van a costar nada. En eso están equivocados, porque las bendiciones del Señor están ahí, pero cada uno de nosotros tenemos que luchar por ellas. Nos sacaste de Egipto. Imagínense en el momento de angustia en que llegó Moisés, sin salir al frente porque estaba el mar, la retaguardia con 600 carros de guerra escogidos, con una caballería tremenda, y el pueblo hablándole así, haciéndolo sentir mal. ¿Y qué le dijo él en el versículo 14? Estén tranquilos, porque Jehová peleará por vosotros, y ustedes estén tranquilos. Pero en el versículo 15 se le olvidó. ¿A quién no se le olvida viéndose en esa situación? Y él volvió a ver al Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Y qué me miras a mí, Moisés? Yo ya te dije, caminen, marchen. Y eso es lo que a nosotros nos ha detenido, mis hermanos, como iglesia. Que nosotros queremos que el Señor haga todo por nosotros. Pero hay batallas que tenemos que pelearlas nosotros. Hay batallas que tenemos que pelearlas. El Señor dice: yo voy a abrir camino donde no lo hay. Y que a Moisés, ¿qué le dijo? ¿Qué tenés en tu mano, Moisés? Tengo una vara. Entonces dirigíla hacia el mar, porque yo te voy a abrir camino donde no lo hay. Mis hermanos, y aquí ha pasado la vida con nosotros. Nos ponemos incluso hasta cuestionar al Señor, y nos ponemos a hacer una lista. Tenemos tal vez 10, 15 años de estar escribiéndole al Señor, y tenemos una lista para que cuando yo llegue a 40, 50 años, para decirle: Señor, yo en tal año te escribí esto y no pasó nada en mi vida, y no pasó nada, y no pasó nada, y no pasó nada. Y el Señor te dice: hace rato que yo estaba abriendo camino en tu vida. Te pones a angustiarte por un trabajo. Hace tiempo que yo estaba abriendo camino para darte otro trabajo mejor. Lo que está aquí, mis hermanos, son nuestros deseos y nuestros sueños. Pero si usted no camina y no los pone en práctica, van a seguir siendo solamente sueños, porque la vida cristiana hay que pelearla. ¿Cuándo vamos a tener esa conciencia y a marchar, a caminar? Si usted no sabía algo, también la palabra de Dios es acción, porque la palabra del Señor, cuando usted la arraiga, cuando usted la toma y no la deja caer al piso, la palabra de Dios a usted lo transforma. No deja que usted sea el mismo. Porque si la palabra de Dios no fuera acción, usted seguiría siendo el mismo. Pero la palabra de Dios a usted lo transforma. Pero ¿qué dice el Señor? Marchen, caminen, muévanse. Dejen de estar ahí sentados, muévanse. Porque si no, voy a estar yo escribiendo 10, 20, 30 años. Voy a llegar a 60 años y nada de lo que está aquí se me va a cumplir. ¿Por qué? Porque no marché. Porque no caminé. Dice el Señor: yo voy a abrir camino para que tengas un mejor trabajo. Yo voy a abrir camino
la gente te ha dicho que está mal de salud, sea el Señor, yo voy a abrir camino. Porque el Señor empieza a actuar, mis hermanos. Cuando la gente que dice que no, es cuando el Señor comienza a caminar y comienza a actuar. Pero tenemos que movernos, tenemos que caminar. Si usted pensó que con solo desearlo, la bendición le iba a llegar, está muy equivocado. Las bendiciones del Señor dice, recuerdan que cuando empezamos esta predicación, yo les dije que el sí, que esa pequeña palabra era condicional. Él dice, si andan en mis caminos, si guardan mis mandamientos, si hacen aquí, entonces todas estas bendiciones van a venir por ustedes. Tenemos que hacer nuestra parte para que Él haga la de Él. Pero nosotros no queremos hacer nada y que Él haga todo. No, así no trabaja el Señor, mi hermano. ¿Qué hubiera pasado si ese pueblo no marcha y no pasa en seco? ¿Qué hubiera pasado? El pueblo tenía que moverse, tenía que caminar. Mi hermano, usted tiene que moverse. Deje de comprarle esa mentira al enemigo, porque usted sabe lo que mata, sabe lo que ha matado a muchas generaciones, el ir posponiendo, porque para eso somos buenos. Hoy no lo hago, mañana, y mañana, y mañana. Y eso es un lastre para su vida, porque ese mañana y mañana y mañana lo ha tenido 10, 20 años sentados en la banca y usted no ha hecho nada. Marche, mi hermano, muévase, muévase. Que hoy la PIBC pueda decir, vamos a marchar y vamos a impactar Cartago. O vamos a dejar que otros lo hagan y yo ahí. No, mi hermano, muévase. La fe es movimiento, porque cuando usted va avanzando, el Señor va trabajando. Porque la fe es eso, algo que usted sabe que va a venir, no lo está viendo, pero sabe que va a acontecer. Pero el temor a usted lo paraliza. El temor a usted lo deja ahí, no lo deja actuar. ¿Y cuántos deseos, cuántos sueños ha tenido? Y han pasado años. Pero aquí los tengo, para decirle al Señor. Esperame a ver si vos contestás eso. ¿Y qué le va a decir al Señor? ¿Hace cuánto yo te quería bendecir? ¿Hace cuánto yo quería abrir ese camino para tu vida? Pero vos siempre te quedaste sentado esperando. Marchemos, mi hermano. Hagamos la diferencia. Porque la fe y la palabra del Señor son acción. Usted no puede recibirlas y quedarse siendo el mismo. Porque la palabra de Dios, cuando usted la toma como tiene que ser, a usted le transforma su vida. Amén. Número 3. Dice Levítico 26, versículo 8. Vamos a la tercera bendición. Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. Levítico 26, 8. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, siempre había una constante. En primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, hasta en el libro de los Jueces. Cada vez que el pueblo del Señor se alejaba, el Señor le levantaba un enemigo para que ellos se volvieran a Él. Y una vez que ellos se volvían de nuevo al Señor, el Señor los escuchaba, los derrotaban al enemigo, pero pasaba un tiempo y volvían una y otra vez. Ese era un ciclo interminable en el pueblo de Israel. Y uno dirá, pero qué terrible. Pero podremos decir nosotros que a nosotros no nos pasa igual. El peor enemigo que tenemos nosotros los cristianos es sentirnos cómodos. Porque cuando en la vida tenemos un buen trabajo, tenemos plata en el banco, andamos plática en la bolsa,
los hijos de nosotros están bien, el matrimonio de nosotros va bien. Entonces, qué increíble que estamos en este tope, y como estamos así, ¿qué pasa? Comenzamos ¿a qué? A bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Es increíble, porque la comodidad nunca debe existir en la vida de un cristiano, porque la prueba se viene en el momento menos inesperado. En el libro de Crónicas le pasó a Asa. Eso está en 2 capítulos, Primera de Crónicas, del capítulo 14, 15 y 16. Cuando fue toda una nación que buscó de Dios, el Señor los bendijo y derrotó a todos los enemigos. Y Dios pactó con ellos, y el Señor fue hallado por ellos. El Señor fue dejado que lo abrazaran y caminaron con Él y todo. Pero pasaron 16 años de paz, donde nadie peleaba con ellos. Estaban económicamente, como decimos acá, estaban pura vida. Pero el Señor dice: voy a permitirles que venga esta prueba para ver si me siguen buscando. Y cuando se vino el enemigo, Asa ya no tenía intimidad con Dios, y se vino el enemigo, ¿y qué hizo? Sacó todas las cosas que estaban en el lugar santísimo, las cosas de oro, de plata, y fue y pactó con Ben-Hadad, el rey asirio, pactó con el enemigo, y se le olvidó que la primera vez el Señor lo había sacado de una situación con mucha más enemigo que esa. Pero al no tener intimidad con Él, ya no tenía la fuerza espiritual para volver a Él. ¿Solucionó el problema? Sí, en ese momento. Pero después las consecuencias de él fueron nefastas. Incluso no quiso saber más del Señor. Se enojó con el Señor. Hasta el profeta del Señor lo metió a la cárcel. Agravó al pueblo con impuestos. El Señor lo hirió con una enfermedad. Le dio 3 años de vida. Después de eso le dio 3 años más para ver si se arrepentía, y no quiso. Y murió sin pena ni gloria. Y qué triste, porque cuando nosotros, y sé que a todos nos ha pasado, cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar, las cosas, aunque la batallemos, pero vemos la mano del Señor. Pero ¿qué pasa cuando nos inmersimos, cuando la vida con sus afanes, porque lo tiene, comenzamos a quitar al Señor de nuestra vida en primer lugar, y comenzamos a poner que el jefe, que es exigente, que el trabajo, que la familia, que el matrimonio, que los hijos, que esto, que el clásico, que la final, y ahí vamos. Y vamos quitando y sacando y sacando y sacando y sacando al Señor hasta que lo dejamos de último. Pero en nuestra arrogancia queremos que Él nos conteste a la de primera. Y oiga qué duro esto. Dice el Señor: así como me has relegado de tu vida, así yo voy a relegar mi respuesta a tus peticiones. Qué duro, ¿eh? Porque el Señor, Él es un Dios celoso, y Él no permite que nadie ocupe su lugar. Pero nosotros queremos que Él sí esté pendiente de nosotros. A veces hasta inventamos términos de decir: voy a cogerme un año sabático para el Señor. ¿Y qué pasaría si el Señor nos dijera a nosotros: y yo también me voy a coger un año sabático para no bendecirte? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Nosotros siempre, la arrogancia del ser humano, nosotros queremos que Dios actúe a nuestro capricho, y eso nunca va a pasar,
Porque en el libro de Isaías, capítulo 55, del 7 en adelante, dice: porque mis caminos no son sus caminos, ni mis pensamientos son sus pensamientos. Porque así como el cielo y la tierra es una distancia, así son mis pensamientos y así son mis caminos. Y nosotros queremos que Él se acople a mí. Queremos que Él se acople a nosotros. ¿Cuántos no deseáramos tener una vida victoriosa en el trabajo, con nuestra familia, con nuestros hijos? Tener victoria. Y el Señor le decía, porque en el Antiguo Testamento los ejércitos poderosos, ellos confiaban en sus carros de guerra, confiaban en su poderío, lo contaban por sus jinetes. Por eso el Señor les dejó claro algo allá en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 31, dice: el caballo se alista para la guerra, pero Jehová es el que da la victoria. Y el Señor sabe que nosotros vamos a tener situaciones difíciles, porque el tener situaciones difíciles y el tener pruebas y el tener tormentas en nuestra vida, ¿qué sería sin las tormentas? ¿Cómo aprenderíamos nosotros entonces a depender de Dios si no hubiera tormentas en nuestra vida? No pudiéramos crecer. El Señor las permite para que cada uno de nosotros podamos crecer. Dice en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 19: y pelearán, dice, contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Amén. Vamos a la cuarta bendición. Dice en el libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 9, dice: porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. A mí me gusta, porque yo estuve leyendo otra versión y me gusta por lo menos la primera parte de la Nueva Traducción Viviente, donde dice: porque yo lo voy a ver con agrado. Lo voy a ver con agrado. ¿Se imagina qué lindo que el Señor le diga, diciendo así, sacando un poquito pecho, que el Señor le diga al cuerpo pastoral: yo estoy viendo con agrado cómo están ustedes desempeñando su ministerio? ¿Se imagina? O que Él le diga a ustedes: yo estoy viendo con agrado cómo se devuelven ustedes como esposos o como hijos. Yo los estoy viendo con agrado. Siempre en cada situación hay dos formas, ¿cómo les explico? En cada situación siempre hay dos formas de reaccionar. Ustedes se recuerdan cuando Moisés mandó que escogió a cada uno de cada tribu y mandó a 12 espías, mandó a 12, y solamente para que fueran a ver a la tierra que el Señor les iba a dar. Pero 10 llegaron totalmente, solo los mandó a ver, pero ellos dijeron: ¿cómo nos vas a sacar de Egipto? Vea que siempre se repite lo mismo. ¿Cómo nos vas a sacar de Egipto? Que nosotros somos como langostas en manos de ellos, que somos poca cosa, que se van a apropiar de nuestras esposas, de nuestros hijos. ¿Y qué pasó? Que Aarón y Moisés rasgaron sus vestiduras, lo mismo que Josué y Caleb rasgaron sus vestiduras. 10 pensaron de esa manera, incluso le dijeron: nombremos un capitán para que nos lleve de vuelta ¿a dónde? A Egipto. Mis hermanos, si hay algo que se me había olvidado, pero quiero decirles: nunca añoren volver al lugar de donde los sacó el Señor a ustedes. Nunca añoren eso. Nunca lo añoren. Y nunca añoren tampoco de la gente que el Señor ha quitado de sus vidas.
porque Él ha escuchado lo que esa gente habla de usted cuando usted no está, pero Él está ahí. Nunca añore esas dos cosas. Dice, nombramos un capitán para que nos devuelva a Egipto. ¿Y qué dijo Josué y Caleb? Oiga lo que dijo Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, o sea, si Él nos viera de buena manera, Él nos llevará, dice, a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Porque, mis hermanos, es como un sello para nosotros. Cuando el Señor nos ve con agrado a nosotros, es la gracia de Él pura sobre nosotros, es como un sello para nosotros. Vamos a ir a una plática, que esta plática sí le vuela la cabeza a uno. La voy a hacer bien despacito para que me la entiendan. En el libro de Job, en el capítulo 1, del versículo 6 en adelante, dice que llegan los hijos de Dios y entre ellos llega Satanás. ¿Cómo llegó Satanás? Disfrazado de un hijo de Dios, para que vayamos entendiendo este pasaje. Y el Señor lo llama y le dice, ¿de dónde venís? De andar sobre la tierra y de rodearla. Imagínense al Señor sacando pecho. Yo cuando leí eso digo yo, Señor, mejor ni pensé. ¿De a dónde venís? De rodear, de andar y rodear la tierra. Y le dice el Señor, ¿has visto a mi siervo Job? No hay un varón como él en la tierra. Vea las características de ese varón. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No hay otro como él. ¿Usted se imagina que el Señor, yo ahí, que no crea, casi suelto el violín porque yo dije, Señor, y de Miguel Morales, ¿qué pensás vos? ¿Verdad que uno se pone? Y hay que preguntarse. Que diga el Señor, mira, ahí van las mujeres valientes y van los varones valientes que van para la PIBC, y que el Señor diga, bravo. Imagina, que él dijera eso a nosotros. ¿Ah? Vayamos a la respuesta que le dice el enemigo, porque esto es algo que no se les debe olvidar. No en balde te teme, le dice Satanás al Señor, porque vos les has puesto protección a lo que Él tiene y a Él. Y todo lo que Él toca es prosperado. ¿Y cómo sabía Él que no lo podía tocar? Que porque sabía Él que Él tenía protección. Porque Job se levantaba de madrugada a hacer sacrificios y holocaustos por él y por sus hijos. No había nada más importante en la vida de Job que la presencia del Señor desde temprano. Para tener esa estatura de Job no era regalado. Él la buscaba, la trabajaba. Pero nosotros queremos que nos venga todo y a veces somos cómodos. No es que nosotros no tengamos que hacerlo, lo tenemos que hacer porque es parte de la función de la iglesia. Pero hay unos que son cómodos, le dice, mi hermanito Eric, ¿puede orar por mí? Sí, claro, uno ora porque es la responsabilidad de nosotros, orar los unos por los otros. Pero mientras nosotros oramos por él quién sabe qué está haciendo. Y así queremos que el Señor nos bendiga. Y si eso está duro, vean lo que sigue. Dice el Señor, mis manos hicieron todas estas cosas. Y todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero yo miraré, dice el Señor, aquel que es pobre y humilde de espíritu,
y que cuando lee cuando lee mi palabra tiembla, se estremece. Ahora la pregunta es, cuando aquí en la PIBC se lee la palabra, cuando se enseña y se predica, ¿qué pasa con su vida, mi hermano? ¿Qué pasa con su vida? Y si arriesgándome un poquito para los que hacen devocional en su casa, ¿qué pasa cuando usted lee la palabra? Usted siente, usted se agrada, disfruta leerla, o le pasa como el león de la metro, que es solo bostezo, y esos lagrimones, o eso algo que le dice a usted que no crea, que deje de perder el tiempo leyendo la palabra, porque eso pasa también, hermano. Dice el Señor, yo miraré a aquel que cuando lee la palabra, cuando le escucha, tiembla ante ella. La pregunta es, ¿qué pasa con la PIBC cuando se lee la palabra, cuando se enseña, cuando se predica? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Somos transformados o seguimos en el mismo ser? ¿Qué pasa con nosotros? Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 26, dice: porque al hombre que le agrada a Dios, vea lo que le da a Dios cuando nosotros le agradamos al Señor. Dice que le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al quien le agrada a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Y para todos nosotros los servidores, aquí va el último dardo. Dice primera de Timoteo 7:14, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad, o sea, que la traza correctamente. ¿Y cómo tenemos que presentarnos? Aprobados. ¿Y quién es el que nos tiene que aprobar? ¿El concilio? No, el Señor. El Señor. Ahí vamos viendo cómo estamos, ¿verdad? ¿Por cuál? ¿El 6? ¿Quién lleva? ¿Ah? 5. Ah, bueno, 5. Ok. Dice Levítico 26:10: comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Quinta bendición: abundancia. Aquí le está hablando, recordemos que el pueblo de Israel prácticamente era un pueblo de agricultores, y aquí les está hablando en términos de cosecha, que iban a llegar un momento en que ya ellos iban a gastar lo viejo, sacarlo para darle oportunidad para guardar lo nuevo. Eso es en términos digamos materiales, que el Señor los iba a bendecir. ¿Qué les iba a bendecir? Su cosecha. Pero viene la parte más difícil, la parte espiritual. Dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que uno deseara que este versículo fuera para todos, pero no es para todos, porque dice: de modo que si alguno, no dice que todos, si alguno está en Cristo, no es que Él nos quiere excluir, somos nosotros los que nos excluimos voluntariamente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora la gran pregunta es:
Y en nuestra vida, ¿cuánta cosa vieja realmente ha pasado? ¿O seguimos en los mismos hábitos o las mismas prácticas? Esto yo no lo podré saber, pero cada uno de ustedes sí sabe cómo estamos. ¿Será cierto que entonces las cosas viejas de nuestra vida pasaron y todas son hechas nuevas? Ya mi comportamiento con mi esposa no es el mismo tosco de antes, la trato diferente o sigo siendo, y perdonen la expresión, o sigo siendo el mismo patán. Ya mi comportamiento con mis hijos es diferente, ya los escucho, ya no les pego 4 gritos. ¿Será que yo cambié en eso o sigo siendo el mismo? ¿Será que cuando ahora se me presentan disque oportunidades de hacer negocios que no son nada lícitos, ahora yo digo que no, o sigo siendo el mismo y sigo haciendo los mismos negocios? ¿Será que entonces las cosas viejas realmente pasaron en mi vida o sigo siendo el mismo? Que eso solamente el Señor y ustedes lo saben, mi hermano. Pero si sigue haciendo las mismas prácticas y se sigue comportando igual, entonces quiere decir que nada de lo viejo en usted pasó, usted sigue siendo el mismo. Cada uno lo sabe. Número 6, dice Levítico 26, 11 y 12: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Voy a contarle, vamos a ver, sí me alcanza. Voy a contarle dos parámetros de 2 hombres así muy rápidamente. Cuando los filisteos se llevaron el arca y la pasearon por las 5 ciudades, la devolvieron porque fue solo calamidad para ellos, y la dejaron en Bet-Semes, que era un lugar donde vivían levitas. Pero ellos atrevidamente quisieron abrir el arca para ver qué había dentro, y en ese mismo momento murieron 50.076 personas. Entonces ellos, desesperados, mandaron emisarios para que llamaran a gente del collado de Kiriat Jearim y ordenaron a Eleazar, el hijo mayor de Abinadab, y agarraron el arca y la pusieron como un estorbo. La agarraron y la arrinconaron, y el arca estuvo ahí arrinconada, menospreciada, olvidada. ¿Y sabe cuántos? Ahí dice, perdón por la cita, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 1 y 2. Y dice que estuvo ahí 20 años, 20 años donde la presencia del Señor estuvo olvidada, menospreciada, ignorada. Y en 20 años en la casa de Abinadab no pasó nada, y el pueblo de Israel andaba solo en lamentos, y no pasó nada. Olvidarse de Dios no solamente es alejarse, olvidarse de Dios es no acordarse de Él en todo el día, donde usted dice que no tiene tiempo ni media hora para sacar para Él. Ese es comenzar a olvidarse del Señor. Dice el Señor, Proverbios 28:9: al que aparta su oído para no escuchar mi ley, hasta su oración es abominable. Por cuanto llamé, dice el Señor, y no quisiste oír. Extendí mi mano, dice, y no hubo quien atendiese, sino que menospreciaste, dice, todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste oír. Pero viene la respuesta del Señor, dice,
también yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré, dice el Señor, cuando viere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teméis, y vuestra destrucción, dice, llegue como la calamidad, dice, llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, dice el Señor, entonces me llamarán, Señor, ayúdame. ¿Y qué dice Él? Y yo no les voy a responder. Oiga, esto es duro. Van a madrugar de mañana, Señor, mira cómo estoy, mira mi situación. ¿Y qué dice el Señor? Yo me voy a reír de ustedes, porque cuando yo les llamé, cuando yo les extendí mi mano para darles su misericordia, cuando yo los quise bendecir, ustedes no me hicieron caso, quisieron vivir a su manera. Ahí está. Dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría, dice, y no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Proverbios 1, 23 al 30, por aquello dice, ¿dónde está eso? Está duro, pues ahí está en la palabra. Y para ponerle otro clavo a este ataúd, dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30, dice, porque al que me menosprecia, dice el Señor, al que se le predica la palabra, al que se le enseña la palabra y le da igual, al que me menosprecia, dice el Señor, yo también lo voy a tener en poco. Oigas, esto es duro. Eso es duro. Ya vimos lo que le pasó a un hombre en 20 años. Cuando David fue a traer el arca y la quiso traer a su manera, ya ustedes saben esa historia, que Usa quiso detenerla porque se iba a caer el arca y ahí él murió, y en ese collado hasta el día que se escribió esa historia, se llama Pérez Usa, o sea, lugar de quebrantamiento. Y David dijo, no, yo no puedo llevar el arca de esta manera. Y la dejaron. Segunda de Samuel, capítulo, no me falla la computadora, Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Y dice, y dejaron el arca en la casa de Obed-edom, y el arca estuvo ahí 3 meses, y aquí tuvo 20 años, y aquí tuvo 3 meses, y desde que llegó el arca, ¿cuál fue la actitud de Obed-edom? Les dijo, no va a haber nada más importante en esta casa que la presencia del Señor, nada. Y así como él honró la presencia del Señor en su casa, también el Señor lo honró a él, porque fue tanta la bendición, la prosperidad que el Señor le dio a él, que desde el collado de Kiriat Jearim hasta Jerusalén son aproximadamente unos 17 kilómetros, y hasta ahí llegó la noticia, porque a David le dijeron, David, ¿te acordás de la casa de Obed-edom? Desde que el arca de Dios está ahí, ese hombre ha prosperado grandemente. En 3 meses. Y en 20 años no pasó nada. Y en 3 meses fue una abundancia tremenda. Mis hermanos, la escasez, la bendición y la maldición depende de nosotros. El Señor quiere bendecirnos, pero es como nosotros actuamos. Qué increíble que a veces gente que tiene 15, 20 años y están en la misma banca, y viene gente nueva y el otro, y en un año ya están trabajando. Y nosotros ahí. La última. Levítico 26:13 dice, yo Jehová vuestro Dios
que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar, dice, con el rostro erguido. El pueblo de Israel, mis hermanos, cuando estaba en Egipto, les ponían como algo aquí, y ellos andaban así. Así andaban. Y esa es lo que el enemigo quiere que así andemos nosotros, con la cabeza abajo, que sigamos siendo esclavos, que sigamos siendo esclavos de ese pecado no confesado, que sigamos siendo esclavos de esa adicción, que sigamos siendo esclavos de esas prácticas que nosotros sabemos que no son correctas y que a veces nos tratamos de autojustificar diciendo que no es tan malo, porque si no ya algo nos hubiera pasado. No, es que el Señor nos da tiempo, a veces nos arrepentimos, porque Él no quiere sentar la mano sobre nosotros. Porque hay tres cosas, como yo lo compartía con mi hermano pastor, hay tres cosas que el pecado a usted lo engaña. Primero, porque lo encubre. Segundo, porque le da vergüenza. Y tercero, porque ya uno es un carebarro y le gusta. Yo busqué el término, lo que es andar uno con la frente en alto, y me salió esta definición. Dice, es una expresión que por años se ha utilizado para decir de una persona que no tiene nada que esconder y nada de qué avergonzarse. Eso es lo que hace el Señor cuando llega a nuestras vidas, que Él nos limpia de todo pecado, y que Él, a partir de ese momento, Él quiere que nosotros andemos erguidos, y que a partir de ahí es un borrón y cuenta nueva, pero que andemos con la frente en alto y que no tengamos nada de a qué avergonzarnos, que podamos andar así. Pero hay algo que a como está la bendición, tampoco podemos dejar de mencionar esto. La consecuencia del pecado no confesado, o el pecado que a usted le agrada, o el pecado que usted ha encubierto, dice en el libro de Números, capítulo 32, versículo 23, dice, pero si no cumplen su palabra, entonces dice, habrán pecado contra el Señor. Y estén seguros, otra versión dice, se los juro, y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Así pasen 20, 30 años, y dice, el pecado los alcanzará. Dice en el libro de Números 14, 18, Jehová dice, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta la cuarta generación. Ya para ir terminando, dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, esto es bien profundo, mis hermanos, dice así: el final de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala, la bendición o la maldición, la vida y la muerte. Cada uno de nosotros decidimos. La vida, mis hermanos, es el examen más difícil que nosotros podemos hacer. Pero no cometamos el error de querer imitar a los demás, porque vamos a fracasar.
porque el examen es individual. Que en esta mañana, mis hermanos, podamos tener, es mi anhelo, por lo menos el mío. Primera de Samuel, capítulo 3, del versículo 19 al 20, dice que Samuel crecía, no solamente que crecía en estatura, pero no solamente física, sino que crecía delante del Señor. Y que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Y que ninguna palabra que fue predicada, que fue enseñada, ninguna palabra cayó a tierra, porque todas las agarró al vuelo y todas las puso en práctica. Dice que desde Dan a Berseba, estamos hablando prácticamente de unas 144 millas, aproximadamente entre 240 a 242 kilómetros. Toda la gente que veía a Samuel sabía que él era un profeta de Dios, porque la presencia de Dios se notaba en su vida. Quizás nosotros no vayamos a transitar tanto kilometraje, pero que en esta mañana, mis hermanos, que así como la gente de esa tanta distancia veían a Samuel, que era un profeta de Dios, que era un siervo de Dios, que ese sea nuestro anhelo, que la gente que nos vea que nosotros somos unas personas renovadas y que nosotros reflejamos el amor de Cristo. Amén. Nos ponemos en pie, mis hermanos, y vamos a tener una palabra de oración. Buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy, hace 15 días, cuando vimos la primera parte de esta predicación acerca de la obediencia, yo compartí un versículo con ustedes y quiero que hoy, antes de orar, otra vez lo escuchemos